Yo me considero feminista, pero el feminismo en mí o no llegó a mí a través de la academia, llegó a través de la experiencia propia, de la viva piel, porque me quemaron. Hola a todos, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos siempre en www.publimetro.com.mx, en Nueva Mujer y en todas nuestras redes sociales. Soy Pili Presa y me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, la saxofonista mexicana María Elena Ríos. ¿Cómo estás? Philip, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, donde nos... Muchísimas gracias por la invitación. Digo, para nosotras las mujeres es muy importante tener y apropiarse de este tipo de espacios para seguir denunciando estas realidades que nos siguen dañando y nos siguen matando. Muchas gracias. No, y es importante también para nosotros en estos espacios tener a personas como tú, después de este ataque con ácido que recibiste en 2019 y hoy en 2023 sigues exigiendo justicia, y entonces creo que es bien importante que como medios de comunicación podamos visibilizar esto y podamos hacer conscientes a la sociedad de lo que realmente y la injusticia que está sucediendo y que sigue sucediendo en nuestro país, María Elena. Yo he llegado a la conclusión y lo sostengo definitivamente. En México existen tres grandes problemas sociales. Primero es el machismo, el racismo y el clasismo, porque no es casualidad que todas las agresiones, los crímenes sucedan en contra de personas, mujeres racializadas, con un estatus socioeconómico medio y hacia la baja. Mira, yo te puedo hablar de los ataques con ácido, de pronto me dicen cuántas son y yo no sé cuántas somos. Tan solo el año pasado la Secretaría de Gobernación registró 222 amenazas para quemar a una mujer, y de esas 222, 47 fueron perpetrados con diferentes agentes químicos: ácido, gasolina, alcohol, cables de alta tensión, sosa cáustica. Entonces, ¿por qué hablemos de un problema social? Porque las mujeres estamos inmersas en la sociedad. Es necesario que este tipo de agresiones se tipifiquen en leyes, que se castiguen punitivamente como tiene que ser, y que existan reparaciones del daño adecuadas a las necesidades que nos dejan en nuestros cuerpos, en nuestros seres. Quemar a una mujer es la expresión más extrema sobre la violencia hacia nosotras. Estamos hablando de un borrado de la mujer. Esto sí es un borrado de la mujer. ¿Por qué? Porque te borran primero de la existencia, y si sobrevives, te borran la identidad. Y la identidad es muy importante porque es nuestra carta de presentación. Es la forma en cómo nos podemos sentir incluidos socialmente o incluidos en un grupo social. Es una violencia extrema, violencia de género. No son lesiones, evidentemente te deja lesiones de manera física, visibles físicamente, pero estamos hablando de agentes químicos, de diferentes agentes químicos que se usan de manera premeditada para dañarte. No es de que, ay, se me cayó un bote de ácido. No, existe una planeación. La mayoría de los casos, en un 95% de los casos, estas agresiones vienen y son planeadas por parte de parejas o exparejas sentimentales de las víctimas. Son una expresión de violencia por odio, y que pues ahorita en estos meses estamos planificando una iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México. El día de mañana se vota en el Congreso de Puebla una iniciativa por parte de la diputada Aurora Sierra, quien amablemente me hizo la invitación para poder establecer foros y mesas de diálogo con especialistas para que ella pueda entender el problema, porque tenemos que ser reales. Las y los legisladores que están ocupando ese sitio están desde una posición de privilegio, por tanto su visión va a ser privilegiada, y no es malo tener un privilegio, lo malo es que no te permite ver las diferentes realidades que existen acá afuera. Por eso es necesario que estas mesas de diálogo y foros se establezcan con especialistas en materia, por ejemplo, ministerios públicos, fiscales, académicos, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, dermatólogos,
todos los especialistas que intervienen en ello, para que ella pueda entender. ¿Por qué? Anteriormente un diputado del PRI en Puebla había propuesto sí una iniciativa y como hombre, eh, queriendo figurar, dice que él es el primero en poner atención en estos casos. Si de verdad existiera una atención, se tendría que tener una visión y una perspectiva en que no son lesiones y no se puede castigar por 7, 6 años. Se trata de un feminicidio en grado de tentativa. Y aún así, los intereses y los egos políticos no permitieron a esta iniciativa que fuera completa en cuanto a la reparación del daño integral a las víctimas. Se han exhibido a víctimas y yo creo que eso es seguir revictimizando desde el poder legislativo. Sin embargo, va a pasar mañana, jueves 2 de marzo, a votación en el Pleno, y en caso de que sea votada por una mayoría o unanimidad, bueno, pues esta iniciativa va a quedar como tentativa de feminicidio y establecida en la Ley General de Víctimas de Puebla. Ahora hablemos de la iniciativa para Ley Malena en el Congreso de la Ciudad de México. Esta iniciativa lleva primero tipificarlo como feminicidio grado en tentativa. 2, busca establecer una pena punitiva de 30 años. De pronto me dicen, pero ¿por qué no más? En Puebla va a quedar de 40. Pero ¿por qué en la Ciudad de México de 30? Porque se tienen que basar de acuerdo a su código penal, porque cada congreso tiene su propio código penal. Y si queremos más, necesitamos reformar ese código penal, pero es muy tardado. Y esto urge, porque es algo que está saliendo de manera recurrente. Otra de las cosas es garantizar la reparación del daño, que aunque en el Código Nacional de Procedimientos Penales está establecido que se tiene que garantizar en cualquier etapa del procedimiento, no siempre es así, porque recordemos que por parte del Poder Judicial los jueces tienden a interpretar demasiado las leyes, ¿no? En esta iniciativa de pronto me daba mucho punto de reflexión cuando hablaba con la diputada Marcela Fuente, una diputada muy joven, 27 años, en la cual le decía, no, es que no puedes decir esto, no puedes poner esta palabra, y trataba yo de que no existieran o no dejar huecos o lagunas que dejan o permiten a los jueces interpretar para favorecer a los agresores, porque el patriarcado es eso, es esa camaradería que como varones se protegen aunque no se conozcan. Llamado coloquialmente tiran paro, así se dice en México, tiran el paro. Y bueno, otra de las cosas que necesitamos y que solicita esta iniciativa es que se establezca un protocolo por parte de Secretaría de Salud Pública para que puedan transparentar todos los casos de quemaduras hacia mujeres, porque no están transparentados, y en caso de que los lleguen a nombrar como quemaron a una, no se especifica con qué sustancia, bajo qué condiciones, en qué porcentaje de los cuerpos. Y es muy importante tener esos registros para tener todavía más certeza y más claridad del problema. Otra de las cosas es que se necesita hacer coadyuvancia por parte de las instituciones. ¿Por qué? Porque en el caso de las fiscalías, todas las fiscalías en México no tienen perspectiva, no se capacitan, tienden a revictimizar y a no garantizar los derechos fundamentales de una víctima. Es necesario que a través de la comisión de víctimas de cada estado puedan darle ese soporte a la afectada y puedan brindarle por parte de esta comisión las periciales necesarias, periciales especialistas en diferentes materias, para que se pueda llevar a cabo una opinión técnica y esta se presente como o se oferte como medio de prueba, y a través de esta se pueda garantizar la reparación del daño integral. Otra de las cosas es que es necesario que coadyuve sí o sí el DIF estatal, porque yo soy soltera, pero la mayoría de las compañeras y mujeres a las que agreden, estamos hablando de exparejas sentimentales, tienen hijos y tienen que decidir entre su proceso de recuperación o un proceso legal que resulta desgastante económica, mental y físicamente, ¿no? Entonces es necesario que exista esta coadyuvancia
para proteger a las mujeres. No, no es una exigencia, solamente es una solicitud a cumplir a cabalidad posible lo que se estipula en una ley general de víctimas y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de manera local y de manera federal. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos también con esta iniciativa de ley? ¿De qué sirve que en la federación exista el título de la legislatura de la paridad y el género si no protegen en las iniciativas? Ni hay paridad y no protegen al género. A las mujeres trans las están matando. No es casualidad que México ocupe el segundo lugar en transfeminicidios después de Brasil. Esto está sucediendo. Hace un mes quisieron quemar a otra compañera en Veracruz, a 2 compañeras en Oaxaca. Y otra de las cosas que pedimos es que estos recintos legislativos no sean utilizados solamente para que nazcan leyes que el Poder Judicial las convierta en leyes muertas, sino que tienen la competencia de mandar a comparecer a fiscales, vicefiscales, peritos, jueces, presidentes de tribunales, inclusive a gobernadores. ¿Por qué no están cumpliendo a cabalidad con los derechos fundamentales de una víctima? Porque resulta que cada poder se ha encargado de revictimizar. ¿Y por qué? Porque este es un problema sistémico y sistemático, en donde esta conquista, mal llamada conquista, que fue una coloniedad, lo único que hizo fue desde hace 500 años venir a reforzar esa perspectiva patriarcal, machista, en donde la mujer tiene que tener ciertas actividades como es el hogar y obligarla a parir. Las mujeres estamos despertando, las mujeres necesitamos hacer válidos nuestros derechos, las mujeres definitivamente no estamos peleando por arrebatarle los espacios y quitárselos arbitrariamente a los varones. Simplemente estas luchas son para recuperar y obtener, ocupar los espacios que históricamente nos han sido negados. La finalidad de esta iniciativa de ley Malena, como fue bautizada por las y los diputados, tiene como finalidad que se apruebe en el Pleno, pero también que sea adoptada por la Federación, que ya estamos en pláticas con legisladoras, con senadoras y diputadas federales, pero también que sea adoptada en otros estados de la República. ¿Por qué? Primero porque es necesario, es urgente, pero también que sea readaptada, porque recordemos que cada estado territorialmente, socialmente, culturalmente es diferente, entonces tiene que readaptar. Se vienen fechas muy importantes. Si se aprueba en Puebla, Puebla sería el primer estado en tipificar de manera adecuada esta iniciativa de ley Malena, y es lo que pretendemos. Es muy importante que esté en la federación, pero también que esté de manera local por estas características que implican los estados de la República. Ha sido muy difícil, Claro. porque yo todo el tiempo soy revictimizada y por parte especialmente de mi agresor a través de terceras personas, porque las campañas de odio e incitación a la violencia son, la saxofonista no tiene nada, como si mejorar la calidad de mi piel tuviera algo de malo. ¿Por qué? Porque quiere el Estado a la víctima perfecta. ¿Y cuál es esa víctima perfecta? La que no denuncia, la que no dice nada. Y yo denuncio, y no solamente denuncio lo que a mí me pasa, porque los espacios de ventaja precisamente son para darle voz a más compañeras que no pueden hacerlo. He recibido comentarios en donde dicen que yo pretendo ser diputada, pretendo ser legisladora. En este momento estamos haciendo la entrevista en un cubículo de mi facultad, porque el sueño más grande que he tenido es graduarme de la UNAM como músico e instrumentista. No es mi tema. Y no es mi tema ocupar un puesto público, porque yo ya aprendí que las políticas públicas nacen desde aquí afuera. No necesitas ocupar un lugar, una curul para poder hacerlo. Y que muchos
están y no hacen nada. Entonces, ese no es mi tema. Desafortunadamente a las víctimas nos obligan a ser víctimas, pero yo no me considero víctima, yo me considero sobreviviente. Nos lastima mucho este tipo de violencias porque estamos acostumbrados y acostumbradas a que a través de los medios de comunicación se siga fijando una determinada característica o fenotipo de cómo tiene que ser una mujer, la blanca caucásica, cuando ese fenotipo no pertenece a Mesoamérica, especialmente con las mexicanas. Nos enseñan bajo un sistema aspiracionista y aspiracional convertirnos en otras personas que no somos, y desde pequeñas nos enseñan a odiar a nuestros cuerpos, ¿no? Yo ya aprendí que mi cuerpo es fuerte y se lo agradezco mucho porque me permite todavía, a pesar de todo, seguir habitándolo a través de mi espíritu. Y pues bueno, yo no tengo por qué avergonzarme porque yo no robé, yo no maté, inclusive esa es la razón por la cual, a pesar de toda la violencia de Estado que se ejerce en mi contra, no me voy del país, porque yo no tengo por qué huir. Yo estoy aquí y creo que si el universo me permitió sobrevivir a una violencia tan extrema, tiene que valer la pena. Y esa validación es al seguir nombrando, articulando y denunciando lo que me pasa a mí y le pasa a cientos de mujeres en mi país. Y esa es el gran valor de tu lucha, querida Malena, porque es eso, es enfrentar el miedo, porque sin duda existe, ¿no? Tras estas amenazas y tras esta impunidad de tus agresores del sistema, como bien lo mencionas, pues estás valientemente haciendo tu voz escucharse. Y eso creo que por eso el trabajo de nosotros, los medios de comunicación, es que cada vez más personas, todos aquellos que nos ven, todas aquellas niñas, mamás, mujeres, hermanas, puedan realmente escuchar de tu voz esto, tal cual lo vives, tal cual lo sientes, tal cual lo inspiras. Te agradezco mucho este espacio, querida Malena, y claro que estaremos ahí dando seguimiento puntual a tu caso, a la ley Malena, la ley #ley Malena va, porque sin duda hace falta en este país, hace falta, y también me gusta que hables de los privilegios, porque pues sí, algunas somos afortunadas y tenemos privilegios, pero no por eso podemos hacer o cerrar los ojos ante lo evidente y ante las otras realidades de las otras mujeres en este país y en el mundo. Y ahora quisiera hablar contigo de también la parte, pues la parte que también nos da esperanza, ¿no? Esta parte en donde un cantante como Alejandro Sanz te invita a su escenario a tocar el saxofón, ¿no? Una parte donde se va a hacer un billete de lotería para evidenciar estas luchas, para que cada vez más gente que tal vez no sepa. Pues fíjate que yo agradezco mucho esto, ¿no? Desafortunadamente en un país capitalista, el pensamiento es lo que menos importa, aún haciendo de lado todo lo histórico y lo social que ha acontecido para que nos encontremos en este contexto al día de hoy, ¿no? No hay realidad adelantada si no volteas a ver al pensamiento, y el pensamiento está evidente o evidenciado a través del arte. La música es una expresión artística la cual nos permite visibilizar y nos hace músicos completos al visibilizar el contexto. Y Nina Simone lo decía muy claro, cómo poder ser artistas y evidenciar lo que estamos viviendo, la realidad, ¿no? Y creo que a mí cuando me dicen, bueno, ¿y tú cómo relacionas la música? Es que para mí la música es todo. Yo cuando me paro enfrente de un escenario, para mí estoy consciente que la violencia no se calma o no se radica con violencia, se radica con arte. Y mi saxofón no es una espada, porque la espada mata, pero es la herramienta que me ayuda a seguir visibilizando todo lo que le pasa a las mujeres en México. Y en el caso de Alejandro Sanz, pues fue a través del maestro Alonso Arriola, quien es uno de sus mejores amigos. Cuando Alejandro ya venía a presentar su gira a México,
y le pregunta, bueno, cuéntame ahorita cómo está la situación en México, quiero saber cómo está la situación política, social con las mujeres. Y es que cuando dijeron el tema de las mujeres, Alonso expresó, está el tema de esta saxofonista, lleva 3 años y medio casi, y en enero intentaron sacar a su agresor de la prisión, porque todavía no está sentenciado. Y es que Alejandro dijo, dile por favor si le gustaría tocar para seguir visibilizándolo. Cuando a mí me invitaron, la verdad, no lo podía creer, porque Alejandro es de las canciones que escucho desde que era adolescente, ¿no? Me metía e interpretaba cada canción con un novio, con alguna situación que me pasara. Y cuando me dijeron qué canción iba a tocar, yo entendí que Alejandro entendió la función que tenemos como artistas cuando nadie me ve. Y precisamente así me siento. Pareciera que el país completo sabe mi situación, pero las autoridades se hacen como que no me ven. Y eso es muy poderoso, el mensaje que puedes dar a través del arte. Y yo estoy eternamente agradecida. Igual recientemente me habían invitado a participar como imagen de los cachitos de la lotería. Y es donde dices que no te sientes sola, primero por las mujeres, pero también por instituciones que, aunque no les corresponde impartir justicia, aportan y ayudan para que sigas visibilizada, porque desafortunadamente en este país, si no tienes vigente tu proceso, ya no existes. Entonces, pues imagina, son cientos de billetes de la lotería en donde voy a estar, y esto me va a permitir que la gente me sepa, que la gente sepa que todavía existo y que estoy luchando, y que esta lucha no solamente es mía, es de todas las mujeres, algunas conscientes, algunas todavía no se dan cuenta que están en una sociedad tan dura, tan cruda, tan profundamente lastimosa hacia nosotras. Y cuando digo hablo en plural, es porque yo también fui esa joven con ventajas, porque considero que las mujeres todavía no tenemos privilegios, pero sí fui una joven con ventajas que si quería en la noche iba por un café, me iba con mis amigas, iba, no sé, no tenía una vida tan preocupada. Y, y cuando yo tenía esa vida, yo no veía otras realidades hasta que me pasó. Yo me considero feminista, pero el feminismo en mí o no llegó a mí a través de la academia, llegó a través de la experiencia propia, de la viva piel, porque me quemaron. Y, y la verdad, aunque me ha costado mucho, aunque digan que quiero ser diputada, uno de los sueños más grandes es ser titulada por parte de la UNAM como instrumentista y seguir continuando mis sueños y diciéndole a los niños, como cuando yo fui una niña, que las cosas se pueden lograr. Mira, a mí me pasó que a mi agresor le molestaba mucho que fuera músico, porque consideraba que los músicos son muy liberales y que me drogaba, y tenía, no sé, ciertas opiniones, y al decidir entre la música y él me quiso matar. Y por un momento en esas camas de hospital yo pensaba que la música era mi maldición. ¿Para qué aprendo el saxofón, no? Pero ahora me doy cuenta que mis papás tienen razón cuando me dicen que hay que ver las situaciones y las cosas, y inclusive a las personas, con agradecimiento, porque dentro de todo lo malo y lastimoso que te pueden hacer sentir, hacer pasar, todo lleva un aprendizaje. Y mi papá y mi mamá me dijeron, ¿y qué sabes tú si esto no es para aprender y ayudar a más mujeres? Y creo que tienen mucha razón.
Las cosas no son por casualidad, y si sobreviví a este feminicidio con ácido, yo creo que sí, hay que hacer que las cosas valgan la pena. Te admiro profundamente, querida Malena, eres inspiración para todas las mujeres. Claro, y deseamos todos verte graduada por la UNAM y seguir pendientes de tu lucha y de que se haga justicia por ti y por todas las mujeres. Gracias, se nos acaba el tiempo, Malena. Muchísimas Sí. gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Pili, que tengas bonita tarde. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Publimetro. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.